A ver qué inicio a grabar. Ya está. Muy bien, chicos. Bueno, vamos a iniciar. Como les venía diciendo, ay, a ver, la clase pasada estábamos conversando y habíamos hablado un poco de lo que era de la literatura medieval, ¿cierto? Hemos conversado respecto a, como de repaso nada más, ¿sí? Dijimos que dentro de la literatura medieval, como toda corriente, normalmente siempre vamos a tener ciertas características propias de una corriente en específico, ¿no? Por ejemplo, dentro de la literatura medieval vamos a tener en cuenta que va a haber una división tradicionalista, ¿sí? Van a tener rastros de la literatura griega, ¿sí? Desde el año 476. ¿Cuándo sucedió esto? Durante la caída del Imperio Romano, pero el de Occidente, ¿sí? También es una época en la cual se va a considerar la verdadera patria del cristianismo, va a tener mucho arraigo lo que es la religión, y recuerden que se mencionaba también que los escritos de la mayoría de las personas eran en base al cristianismo, a la religión, respecto a un Dios, ¿cierto? Y también había escritos de personas laicas, ¿ya? Asimismo, va a haber donde tanto en la literatura como en la pintura, como en su cultura misma, va a tener dichos rasgos, pero más que todo de la religión. Esa es una característica fundamental dentro de la literatura medieval, ¿ya? Ahora, ¿quiénes tenemos de representantes en la literatura medieval? Vamos a tener en Francia, recuerden que hasta el momento las manifestaciones o las lecturas que ellos nos brindaban eran de notalidad o eran mayormente anónimas. Ya tengan en cuenta ellos, la mayoría eran anónimas. ¿Por qué? Porque se desarrollaban de personas, recuerden, dentro de la literatura griega, se decía que estaba manifestado por rapsodas, ya personas que iban de pueblo en pueblo contando alguna historia, alguna leyenda, ¿cierto? De las hazañas de los héroes de dicha época, ¿ya? Entonces, la mayoría de las obras que vamos a encontrar dentro de esa época, la mayoría van a ser anónimas, no van a tener un autor en específico porque nunca se llegó a conocer, ¿sí? Se tenía sí, ¿no? Algunas nociones, algunos rasgos de que quizás alguien lo pudo haber hecho, pero no se sabía quién específicamente lo había manifestado primero, ¿sí? Ahora, en Francia vamos a tener dentro de la literatura medieval a la canción de Rolando, que es una obra literaria anónima. En Alemania tenemos a la canción de los Nibelungos. En Inglaterra vamos a tener a Cuentos de Canterbury con Geoffrey Chaucer. Y en Italia, que es donde vamos a tener mayor, se va a desarrollar con mayor apogeo, se podría decir, con mayor importancia y va a tener rasgos sumamente importantes, va a ser en Italia. ¿Con quién? Con Dante Alighieri, ¿ya? Con Dante Alighieri, con Boccaccio y Petrarca, que es su máxima obra, recuerden, de Dante Alighieri fue La Divina Comedia, ¿ya? Y en España vamos a tener El Cantar del Mío Cid, que es una obra literaria anónima, y La Celestina de Fernando de Rojas. Pero la obra que se va a llegar a analizar, que se llegó a analizar y que hasta la actualidad se llega a estudiar como una corriente sumamente importante, es de Dante Alighieri con la Divina Comedia, ¿no? Ya que va a tener mayoría de rasgos sumamente importantes dentro de la literatura medieval, ¿sí? Y bueno, dentro de la literatura y de Italia, vamos a mencionar que la mayor, se desarrolló o tuvo mayor importancia donde surge en Florencia, ¿ya?
Ya, entonces más o menos eso es lo que se conversó, se habló de la clase pasada, igual lo pueden ver, ¿sí? Muy bien, vamos a hablar el día de hoy del último tema prácticamente, ¿ya? Que es a ver, sobre las oraciones incompletas. ¿Qué será? ¿A qué me referiré? ¿Alguien me podría mencionar? ¿Tiene sobreentendido quizás qué tipo de formato tienen las oraciones incompletas? ¿Alguna estructura que quizás conozca? ¿O que ya haya trabajado con este tipo? ¿Cuál es el objetivo de las oraciones incompletas? Janet, Elisa, Elsa, Yanira, Melanie. ¿Mm? Chicas, ¿alguna de ustedes ya trabajó con un formato o quizás conoce del tema, tiene noción de algo, de la teoría quizás o del formato en cual se presenta? ¿Alguna de ustedes conocerá o tiene noción respecto a ello? Para ver más que todo, no es que para mencionarles como siempre, ¿no? Melanie. Es un sistema. Melanie, sí, te escucho. Es un sistema gramatical, Miss. Ya, un sistema gramatical, ya. A ver, cuando nosotros vamos a hablar sobre oraciones incompletas, como su mismo nombre lo menciona, es una oración, pero que le falta algunos elementos en específico, ¿ya? ¿Qué quiere decir ello? Por ejemplo, yo tengo. Dice, son preguntas que van a estar formadas por textos breves a los cuales se le han suprimido de manera deliberada uno o más de sus elementos. ¿Qué quiere decir eso? Que a nosotros, en el formato que nos van a presentar de los ejercicios, nos van a mostrar una oración, puede ser compuesta, pero que esa oración va a tener algo por completar. Va a tener un espacio en blanco, el cual nosotros vamos a tener que completar, ¿cierto? Le puede faltar un adjetivo, le puede faltar un modificador, un enlace. No tiene un formato definido, no es que yo tengo oraciones incompletas y solamente le va a faltar un adjetivo, no. Recuerde, cuando nosotros hablamos de una oración, está compuesta, ¿por qué? Por sujeto, verbo, adjetivos, el conjunto de toda la acción del verbo es el predicado, entonces todo ello nosotros tenemos que ver. Ahora, una de las características también es que nosotros al notar qué es lo que le falta, debe de coincidir en género y en número con la palabra que le antecede. Por ejemplo, ¿no? Si yo digo María, zapatos, el espacio estaría ahí, ¿no? Entre María y zapatos. María, zapatos y pantalones. ¿Qué palabra le podría faltar ahí? Se puso, Miss. Ya, María se O se puso vende. o se vende. Ahora, ¿cuál es la característica también de este tipo de ejercicios? Es que yo la palabra que vaya a completar no es que ya le falta una palabra y yo le coloco cualquiera. No, debemos de completar con alguna palabra que vaya a dar sentido a mi texto. La mayoría de los ejercicios nos van a dar unas alternativas como opciones para poder completar ese espacio en blanco. ¿Ya? Pero recuerden, las oraciones incompletas son aquellas preguntas que van a estar formadas por textos breves a los cuales ya se le ha suprimido alguna palabra. Ya de esas palabras pueden ser modificadores, pueden ser enlaces, pueden ser adjetivos, hasta verbos. Ya yo tengo que identificar eso. Ahora, hay dos
formas o hay dos criterios en la cual nosotros debemos de seguir para saber qué tipo de oración es, ¿no? O qué es lo que le falta. Uno es el criterio de gramaticalidad, el cual se basa entre los accidentes gramaticales de todo texto. Recuerden, ¿no? Si yo tengo un sustantivo, una palabra, por ejemplo, ¿no? Cuando yo hablo de género y de número, es que la palabra que le vaya a anteceder a la que me falta debe de coincidir. Si está en género femenino, obviamente la palabra que le sigue va a ser una palabra en género femenino. Cierto. Y si está en género masculino, es también que le va a continuar una palabra en género masculino. O quizás si está en plural, hablamos plural cuando hablamos de varias cosas y en singular de un solo objeto. ¿Ya? En eso se basa el criterio de gramaticalidad. Y de coherencia textual es lo que les decía hace un momento, ¿no? De que cuando yo tenga una oración que quizás le falte alguna palabra, debo de completar, pero debo de tener en cuenta que yo al momento de mencionarla o de leerla, debe de tener sentido. Si mi palabra no tiene, digo, si mi oración no tiene sentido, eso significa que mi ejercicio está mal desarrollado. ¿Ya, chicas? Entonces, esos son los dos criterios. El criterio de gramaticalidad es que debe de coincidir en género y en número, y el criterio de coherencia textual es que debe de tener sentido, ¿ya? Un orden en específico. Ahora, ¿cuál es el método de solución? Hay tres criterios. Uno, primero debemos analizar el enunciado, ¿ya? Luego debemos identificar y subrayar los rastros verbales, ¿ya? El verbo, en resumen, ¿ya? Y por último, debemos de completar la oración mentalmente. ¿Qué quiere decir ello? Por ejemplo, ¿no? Si yo me pongo a desarrollar un ejercicio, no me voy, ya, esta es la respuesta, yo la marco automáticamente. No, debo de leerlo mentalmente primero para ver qué cosa, el criterio de coherencia. Yo en mi mente voy a analizar y voy a ver, ¿no? Si tiene sentido o no tiene sentido. Recién ahí marco mi alternativa. Chicas. Ahora, acá tenemos un ejemplo. En base a lo que les he mencionado, a ver, desarrolla. Este es un tema sumamente fácil, sumamente corto, más que todo es la práctica, ¿ya? Para ello, a ver, hay que desarrollar esto. Yo les doy 3 minutitos para que lo puedan desarrollar y luego lo hacemos conmigo. A ver, La ¿sí? A es Miss. La A, a ver, dice, la leche Gloria es el mejor alimento para niños. Madres demuestran que si alimentas a tu bebé exclusivamente con madres, digo, con esa leche, lo previenes de enfermedades respiratorias. ¿Creen que esa sea la respuesta? O sea, como les decía, ¿no? Al inicio, no es responder por responder o marcar por marcar. Hay que tomarnos el tiempo de seguir los pasos, chicas. ¿Ya? Esa no es la respuesta. La Miss, la respuesta La es la C es C. Miss, la C, la C, la C. La C dice, la leche materna es el La mejor semis. alimento para bebés. Estudios demuestran que si alimentas a tu bebé exclusivamente con tu leche, lo previenes de enfermedades respiratorias. Como ustedes se dan cuenta, por ejemplo acá, ¿cómo obtienen la respuesta? La idea es que me sigan con los pasos, ¿ya? ¿Por qué? Porque si tú me vas a marcar por marcar, vas a caer en lo que acaba de caer en su compañera, ¿sí? En cometer el error. ¿Por qué? Porque lo hizo deliberadamente, no lo analizó el texto, ¿ya? Ahora, por ejemplo, acá, para bebés demuestra, acá, ¿qué me está dando a entender demuestran? ¿Que en qué número estoy hablando? ¿Mm? ¿En qué número estoy hablando? ¿En singular, en plural? Chicas, Plural, Miss. en Plural. en plural. Ya, estoy hablando en Plural. plural. Ya. Ahora,
Entonces, yo por ende, por ejemplo, con ese análisis, sobreentiendo de que mi palabra que le antecede debe de estar también en plural, ¿ya? Por ejemplo, bebé, mamá demuestra, no tendría sentido, ¿cierto? Ahora, con tu leche. Entonces, de esa manera, yo obtengo mi respuesta, pero analizándole, chicas. Yo no respondo por responder, ¿ya? Hay que seguir los criterios, las reglas. A veces sí nos cuesta porque decimos, ay, mira, tan tedioso. No, pero la idea es de que nosotros sigamos con la metodología, ¿ya? A ver, ahora acá les voy a mostrar otros ejercicios para poder practicar. ¿Ya? Pero la idea es que sigan con los pasos, ¿sí? Para que así no caigan en el error. A ver, este ejercicio lo desarrollamos, pero analicemos, ¿sí? Analicemos. Miss, ¿es la B? La B. ¿Y qué pregunta? ¿En el 1? A ver, ¿todos coinciden en ello? ¿Será la B, chicas? Chicas, ¿todas coinciden en ello? Sí, Yo Miss. creo que es la A. La A. Ya, me dijeron la B y la A. A ver, primero dice, es a partir de los primeros de su existencia que el ser humano ya siente la necesidad de darse a conocer. ¿De quién nos está hablando? Que eso es de la vida del ser humano, ¿cierto? ¿Cómo es su desarrollo? Entonces, ¿qué es lo que debo de hacer? Dice luego, debo de identificar los rastros verbales, ¿ya? Por ejemplo, existencia, nos está hablando, ¿ya? Del ser humano, ¿sí? La necesidad, ¿ya? ¿Cuál será la necesidad del ser humano? Y de darse a conocer, ¿ya? Entonces dice, es a partir de los primeros minutos de su existencia que el ser humano ya siente la necesidad de andar, de darse a conocer. ¿Tiene sentido Es la B, Miss. para ustedes? A ver, dice, es a partir de los primeros momentos de su existencia que el ser humano ya siente la necesidad de expresarse, de darse a conocer. Eso tiene mayor sentido, ¿cierto? Entonces, una de las técnicas también para desarrollar este tipo de ejercicios es, por ejemplo, jugar con mis alternativas, ¿ya? Yo agarro y empiezo a jugar con mis alternativas para ver cuál guarda sentido y cuál no guarda sentido. La mayoría de ellos es que tenemos que tener ese criterio, ¿ya? De que debemos identificar el sentido de la oración, ¿ya? Entonces, por ende, esta estaría incorrecta y esta sería mi respuesta, la B. En la siguiente oración, en la número 2. ¿Cuál será la respuesta? Si no me equivoco, la C, Miss. A ver, vamos a ver. ¿Alguien más coincide con ella? ¿Todos coinciden con ella, con la respuesta de su compañera? Es la A, Miss. La A. Ya, a ver, tengo dos respuestas. Tengo en clase a... ¿Cuántas personas? A ver. Tengo en clase a 5.
Entonces, 2. Me faltaría 3 respuestas. ¿O coinciden con su compañera? La E, profesora. Ya, la E. Miss, la D. La D, Miss. La D. La D. ¿Ya? A ver, vamos a ver. A ver, probamos, ¿ya? Dice, el resultado del emocional en los educadores inmediatos del niño puede ser catastrófico. Catastrófico en los educadores, quizás se relaciona a un docente y el resultado, ¿cierto? Ahora, y emocional también, obviamente, ¿ya? Ahora, dice la A, el resultado del desequilibrio emocional en los educadores inmediatos del niño puede ser catastrófico. No, acá le faltaría un espacio. El resultado del desequilibrio emocional. Acá debería haber una línea más para que se complete con lo de traumático, ¿ya? El resultado del desequilibrio emocional traumático en los educadores inmediatos del niño puede ser catastrófico. ¿Tendrá sentido? ¿Tendrá sentido? No guarda sentido, ¿cierto? Dice, el resultado del, con la C, afecto emocional negativo en los educadores inmediatos del niño puede ser catastrófico. Tampoco le encuentro sentido. El resultado del rechazo emocional en los educadores inmediatos del niño puede ser catastrófico. Y el resultado del estado emocional en los educadores inmediatos del niño puede ser catastrófico. Me parece que acá no hay una respuesta de chicas porque faltaba un espacio y ese espacio no se completa con el que les mencionaba. ¿Ya? A ver, en la 3 y la 4 sí. ¿Ya, chicas? A ver, esa la practicamos. Desarrollamos la 3 y la 4, chicas. La B, profesora. ¿La D o la B? La B. La B. La B, profesora. Ya, a ver, 2. Ni hablar del último. Ya pienso diferente, puede decirlo. Además se cojea y el saber convivir. Faltaría 3 respuestas, chicas, o coinciden con sus compañeras. Miss, la C. La C. Ya, a ver. ¿Quién más? Dice constatar las deficiencias que supone alterar el estudio con el sentimiento, no pues con él. De ventajas, dice aquí. Que supone alterar el estudio con el trabajo. Es fácil. Siempre con... la B.
La B, Miss. No revisar el propio. La B, ¿ya? La B es B. Ya. A ver, vamos a desarrollar. Dice, constatar las, ¿ya? Las, ese las me indica que la palabra que le sigue va a ser en plural. ¿Qué supone alterar el estudio con el singular? Es fácil, ¿ya? Siempre que ambos se ejecuten consciente y responsablemente. Probamos con la C. Dice, constatar las deficiencias, ¿ya? Puede ser, que supone alterar el estudio con el sentimientos, ahí automáticamente yo ya la descarto. No termino de leer y la descarto. ¿Por qué? Porque no puede ir uno en plural si estoy en singular. Eso es lo que yo, a eso es lo que yo me refiero. Ya descarto la C. Ahora, la B. Constatar las ventajas, ¿ya? Que supone alterar el estudio con el trabajo, es fácil, siempre que ambos se ejecuten consciente y responsablemente. ¿Tiene mayor sentido o no? ¿Mm? Sí, Miss. Entonces, ¿cuál sería nuestra respuesta? La B. La B, Miss. La B. Ya, la B. En la número 4, ¿cuál será? No es real. La A. Ya, a ver, la A. Social en miles de millones. No se puede pretender explicarlo de forma monocausal. Porque son una complejidad de relaciones, de factores que se entrecruzan constantemente. Claro que en la educación cae la simplificación. Ya, la A, chicas, ¿otra respuesta? Yo creo que es la A también, Miss. Ya, 2 dice la A. ¿Qué más? Eso no es un delito, ¿eh? Eso no es algo malo per se. Parte de La E, Miss. Ya, la E. 2 dijeron la A, una dijo la E. por eso yo ahí se desarrolla porque alguien todavía tiene un chip, tiene un paradigma, quiere explicar todo de forma causal. Miss, la B. No estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo. La B. No revisar el propio cuerpo. Ya. Enamorada de Lord, mantener tu educador, pero es filósofo. Trabaja mucho en educación. La B, Miss. ¿Están de acuerdo? Ya, a ver. Dice, la B me dijeron, ¿no? La B. Dice, no revisar el propio nos abocaría a una vida de nuestra existencia se reduciría a la simple repetición de los actos. Claramente me habla del ser humano, ¿ya? Dice, no revisar el propio, probamos con la A, cerebro nos abocaría a una vida de máquinas, nuestra existencia se reduciría a la simple repetición de los actos. ¿Tiene sentido? No, Miss. No tiene sentido. Entonces yo la descarto. Pruebo con la B. No revisar el propio cuerpo nos abocaría a una vida de enfermos. Nuestra existencia se reduciría a la simple repetición de los actos. ¿Tiene sentido? Nos habla sobre la actitud, las actividades que quizás el ser humano desarrolla, pero no tiene nada que ver lo de enfermos o tiene algo que ver ahí. O guarda sentido. Factor 1. ¿Mm?
No, mi. No, ¿verdad? A ver, probamos con la E, que solamente una me dijo. No revisar el propio pensamiento nos abocaría a una vida de autómatas. Nuestra existencia se reduciría a la simple repetición de los actos. ¿Tiene sentido o no tiene sentido? Chicas, ¿tiene sentido o no? ¿Mm? Sí, mi. Tiene sentido. ¿Por qué? Yo me doy cuenta acá, simple repetición de los actos. ¿Qué quiere decir ello? Que está contradiciendo a lo que primero se estaba diciendo, ¿cierto? Dice, no revisar el propio pensamiento nos abocaría a una vida de autómatas. ¿Autómatas qué es? Individualistas, ¿ya? Nuestra existencia se reduciría a la simple repetición de los actos. A eso se refiere, ¿ya? Muy bien, entonces la alternativa sería la. Entonces, esta característica tiene lo que son las oraciones eliminadas, ¿ya? Lo contrario a ello, entonces, son, las oraciones incompletas, disculpen, ¿sí? Entonces, nos basamos en dos criterios, ¿ya? El criterio de gramaticalidad y el criterio de la coherencia textual. En un inicio mencionaba, ¿a qué nos referimos cuando yo digo el criterio de gramaticalidad? Cuando gramatizas, Miss. Ya, pero ¿a qué me refiero yo con el criterio de gramaticalidad? O sea, ¿qué tiene que ver? ¿Qué rastros o qué características tiene que yo tengo que observar en mi texto? Para yo decir que estoy respetando el criterio de gramaticalidad. ¿A qué se refiere, mejor dicho? Lo mencioné a un inicio, son dos criterios, dos características. ¿Cuáles son? ¿Mm? ¿A qué se refiere, chicas? ¿Mm? Chicas, lo dije al inicio. ¿Mm? Hablen, chicas. ¿Qué es lo que yo he hecho para desarrollar los ejercicios, por ejemplo? ¿Qué es lo que he identificado? ¿Mm? Plural. Ya, ese es el en respecto al número. ¿Qué nos faltaría? El adjetivo, Miss. No. Dentro del criterio de gramaticalidad, tengamos en cuenta que hay dos características. Cuando yo hablo del criterio de gramaticalidad es cuando yo me refiero al género y número. Género partido en dos, que es femenino y masculino, número singular y plural. No se olviden de eso, ¿ya, chicas? ¿Por qué? Porque eso se rige mucho en el ejercicio que yo vaya a desarrollar. Yo les decía, al desarrollo de un ejercicio, de que yo no puedo agarrar y de frente obtener cualquier respuesta sin ni siquiera ver estos criterios. Porque si la palabra que le antecede a mi espacio en blanco, es una palabra en singular, yo podría completar en plural, o si es al revés también, ¿no? ¿Podría hacer ello? Sí, Miss. ¿Podría ser ello, chicos? Si yo tengo una palabra en singular, luego le podría completar con una. Uno de ellos más, Miss. No, no es que con uno de ellos nada más. Yo puedo completar y decir el sentimientos. ¿O cuál diría?
¿O cómo debería de decir? No. Los sentimientos, Miss. Los sentimientos, pero yo me tengo que regir en lo que está ya escrito. Y mi alternativa que yo tenga que obtener o que yo deba de colocar debe de ser alguna que no esté dentro, que yo tenga que completar siguiendo las pautas del texto ya escrito. ¿Ya? Las alternativas o mi respuesta se adecua a ello. No es que yo voy a cambiar lo que ya he escrito, yo no puedo hacer eso. ¿Ya? Entonces, debe de coincidir en género y en número cuando yo vaya a completar. Y coherencia textual. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de coherencia textual, chicas? ¿Mm? ¿A qué yo me refiero cuando hablo de coherencia textual? ¿Cuál es su característica? ¿Ah? Hay algo que tiene sentido, Miss. Exacto. Yo ya seguí, ¿no? Primero, ¿qué hago? Veo el criterio de gramaticalidad. Me rijo en eso. Luego, una vez que yo ya he identificado, me voy a leerlo mentalmente, ¿cierto? Y ver si mi texto tiene sentido, tiene coherencia, si se adecua o no al contexto al cual se está refiriendo. ¿Ya, chicos? Muy bien. Hasta aquí, sobre oraciones incompletas. ¿Alguna consulta? ¿Alguna duda? ¿Mm? Chicas, ¿alguna consulta? Por el momento no todo bien, Miss. Todo queda en claro. Todo queda claro. ¿Ya? No tienen dudas entonces, ¿cierto? Ya, muy bien. A ver, lo contrario a ello, acá ¿qué nos da? Este tipo de ejercicios nos da para ver o entender, ¿no? Que nosotros tenemos que completar, ¿ya? Pero hay otro ejercicio que se le conoce con el mismo nombre al inicio, más que todo, que es oraciones, pero ya oraciones eliminadas. ¿Que cuál va a ser su fundamento? Va a ser que yo qué cosa ya no voy a completar. ¿Qué haría ya? ¿Qué voy a hacer ya? Subrayan. No. Mi título es Oraciones eliminadas. ¿Qué es lo que yo voy a hacer? ¿Eliminarla? Eliminar, porque acá ¿qué he hecho? Eliminado. No, en el oraciones incompletas, ¿qué he hecho? ¿Eliminado o he agregado? Completado. Has agregado las oraciones. Exacto, he completado, ¿ya? He completado. Pero en oraciones eliminadas voy a eliminar, ya no voy a completar, ¿ya? A ver, no me permite compartir. Muy bien, entonces, lo que vamos a ver, me comentan por favor si observan mi pantalla, ¿ya? Porque no me deja compartir el... Sí observan mi pantalla, ¿verdad? Sí, Miss. Ya, a ver, muy bien, a ver. Entonces, lo que nosotros vamos a ver es lo que es oraciones eliminadas. ¿Qué es lo contrario a qué? A las oraciones incompletas, ¿ya? Oraciones eliminadas o supresión de oraciones, ¿qué es lo mismo, ya? ¿Qué será la supresión de oraciones? ¿Qué es eliminar? ¿Qué nos dice acá? Que consiste en que nosotros vamos a excluir de un texto, excluir es quitar, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Estoy
amigos, en una reunión de amigos, pero yo excluyo a una amiga. ¿Qué querrá decir ahí? ¿A qué nos referimos? ¿A que yo qué voy a hacer con esa amiga? ¿Y qué llevas, una amiga? ¿Cómo? Le estás eliminando. Lo estoy eliminando, la estoy quitando del grupo. Entonces, en eso consiste, ¿ya? En excluir de un texto una información que se contradiga a los demás. Pero también hay ciertos criterios, igual que las oraciones incompletas, hay criterios en los que nosotros nos tenemos que basar, ¿ya? Con el fin de que el texto que dice que cuente con coherencia. Eso es lo fundamental de un texto, que tenga sentido, coherencia, ¿ya? Y en todos los ejercicios eso va a ser el objetivo. ¿Ya, chicas? Entonces, ahora, hay 2 criterios o hasta 3 criterios básicos en lo que nosotros nos tenemos que regir. Uno es el criterio de redundancia. Acá ya no es que yo voy a identificar dentro de mi texto. Claro está que sí, pero, por ejemplo, yo tengo mi secuencia de oraciones. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Es identificar qué criterio se está dando para yo eliminar la oración. ¿Ya? En eso se basa. Si yo digo que dentro de mis ejercicios está el criterio de redundancia, significa que hay un texto, hay una oración que está redundando una información ya manifestada en otra, ¿ya? Por ejemplo, ¿no? Yo digo, los peces viven bajo el agua, ya que es su hábitat usual, ¿cierto? Yo diría eso. Pero yo tengo otra alternativa en otra oración en la que estaría diciendo que los peces siempre deben de vivir en el agua. ¿Estoy redundando, estoy manifestando lo mismo o no? Deben es en tiempo pasado, Miss. No, pero yo estoy repitiendo la misma información que la anterior o no. ¿No? ¿No estaría repitiendo lo mismo, chicos? No, Miss. A ver, yo primero, ¿qué les decía? Que los peces viven bajo el agua porque es su hábitat usual. La siguiente oración es la siguiente, que los peces deben de vivir siempre bajo el agua. ¿Redundo o no lo que estoy mencionando anterior? En ambos, ¿qué estoy diciendo? Sí, Miss, sí. En ambos estoy manifestando que los peces viven bajo el agua. Pero cuando yo me baso en este criterio, no es que, no, yo leí primero esta oración, esta se queda y la otra la elimino. No, yo voy a eliminar, si es por el criterio de redundancia, voy a eliminar aquella oración que no tenga demasiada información, ¿ya? Entonces, en el ejemplo que yo les he dado, por ejemplo, se eliminaría la segunda. Pero si en el caso que quizás yo la segunda les haya leído primero y después la de primero último, ahí, o sea, la primera sería la eliminada. ¿Sí, chicos? Entonces, en eso se refiere el criterio de redundancia. Y el criterio de impertinencia es cuando ya no tiene sentido o se sale ya del tema del cual estamos hablando en las otras oraciones. ¿Ya? Luego tenemos el criterio de redundancia. ¿A qué se refiere? Hay simple, compuesta e implícita. La simple es aquella oración que va a expresar una información contenido en otro enunciado con mucho más riqueza, es lo que yo les decía, ¿no? Ese es el criterio de redundancia simple, ¿ya? Donde yo voy a eliminar la oración que no tenga demasiada información como si quizás la tiene otra alternativa. Yo elimino esa, ¿ya? Y la redundancia compuesta es aquella oración que va a reiterar la misma idea en más de un enunciado, ¿ya? A eso se refiere. Y la implícita es la que se entiende tácitamente partiendo de lo señalado en otro enunciado. O sea, que no esté claramente, ¿no? Sino que se tenga, o sea, que nosotros vayamos a comprenderla, pero deliberadamente y que no esté demasiado claro, pero que esté manifestando lo mismo que ya en una anterior oración. ¿Ya? A eso se refiere. ¿Sí, chicas? Ahora, y el criterio de impertinencia también se basa en 4, la directa, que es la información ajena o distante al tema principal, lo que les decía, ¿no? Cuando nosotros nos referimos o cuando dentro de un texto
de una oración esté basada en cuanto a algún tema que ya no tiene nada que ver. Yo, por ejemplo, ¿no? Te estoy hablando sobre las características de la vivencia o la vida de un pez. En todas las oraciones. Sí, normalmente te dan 5 oraciones, de las cuales una vas a eliminar y 4 se quedan. Entonces, yo en 4 oraciones te hablo sobre su característica, cómo viven, de qué se alimentan. Y en las 5, yo te hablo sobre de quién, por ejemplo, quién fue el primer pescador. ¿Cuál sería la eliminada? ¿Mm? ¿Qué oración sería la eliminada? La quinta, ¿cierto? La quinta, porque en las 4 restantes yo te estoy hablando sobre sus características, su vivencia, su alimentación, todo, pero la quinta no tiene nada que ver, no nos interesa saber si es que quién fue el primer pescador, ¿ya? Entonces, ese es el criterio de impertinencia directa. Luego, por énfasis en un aspecto en específico, ¿ya? Y por referirse a otro personaje similar a la directa, ¿no? Y por desfase o tiempo o espacio, cuando se sale ya de la cronología. ¿Sí? A eso se refiere. Ahora, el criterio de contradicción es cuando vamos a eliminar la oración que se va a oponer a lo ya afirmado, ¿ya? A lo ya afirmado, cuando contradice la idea, ¿ya? Ahora, cuando yo hablo del método, todo ejercicio tiene un método. Primero, debo de leer e interpretar cada enunciado del ejercicio. Luego, identificar el tema central de qué me está hablando. Y luego debemos de elegir la oración que se vaya a oponer. ¿Qué quiere decir ello? De identificar el criterio del cual yo me estoy rigiendo y cuál será ese criterio para yo eliminar. ¿Ya? Mi oración. Y ejemplo, por ejemplo, a ver, este ejemplo lo desarrollamos. Es corto, 1 minuto, mientras lee. Ayer le comieron Raúl. Presente, maestro. Mari Natalie, Japón en Gamboa. La mañana, está ahorita, ¿no? Mari Natalie, Camones. No se ve, Miss. Igor Iván de la Cruz Santillán. Ya está, ¿verdad? A ver. Ya está. Dice, el pez espada es grande y llega a medir hasta 4 metros. Ya, en esta primera oración nos habla sobre el pez espada. Tiene una aleta larga y delgada en forma de espada. Nos está hablando sobre la característica del pez espada. Vive en las capas superiores del mar, ya nos está hablando sobre su hábitat, y su protuberancia en forma de espada en realidad es una aleta. Nos sigue hablando sobre su característica. Pero, ¿qué criterio acá estaríamos hablando? ¿Chicas? De su crecimiento del pez. Ya, pero ¿qué criterio? ¿Cuál sería mi oración eliminada? Mejor dicho.
Miren, ve, déanse cuenta. En la número 2 me dice. 4000. ¿La 4? La 4 o la 2 dice. La 2 dice, tiene una aleta larga y delgada en forma de espada. Está hablando sobre su aleta, de qué forma es y cómo es. Su protuberancia en forma de espada en realidad es una aleta. ¿Me habla de lo mismo? Exacto, entonces, pero ¿cuál tiene mayor información? En ese audio, por favor, ¿cuál tiene mayor información? 4000. ¿La 4 tiene mayor información o la 2? La 4000. No, ¿cuál de las dos, la 2 o la 4, tiene mayor información? O sea, tiene mayor características. La 2. La 2. La 2 Entonces, es la ¿cuál debería yo eliminar? Entonces, ya, La entonces la 2 4. tiene mayor información que la 4. ¿Cuál sería mi oración eliminada? La 4. La 4. Entonces, de esa manera, yo voy eliminando en mis oraciones identificando. Acá, ¿qué criterios se han basado? En el criterio de redundancia, ¿ya? De esa manera se demuestra. Entonces, en eso se enfoca el desarrollo de oraciones eliminadas. Igual que el anterior, nosotros nos tenemos que guiar más que todo en los criterios. Ya, chicas, hasta aquí. ¿Alguna consulta? ¿Alguna consulta, chicas? Todavía a mí. Ninguna. Muy bien, chicas. Bueno, ahí nos vamos a quedar. Ha sido un gusto trabajar con ustedes, ¿sí? Espero sinceramente que me hayan podido comprender los temas, ¿sí? Igual cualquier duda o consulta respecto al tema para su desarrollo, me lo hacen llegar a través del WhatsApp, ¿sí? Nos vemos en una siguiente oportunidad, quizás en el siguiente bimestre. Nos vemos, cuídense mucho.